fecha, sino también la afiliación de distintos dirigentes. Entre eso, Carolina Moisés, que ya la tenemos en línea para hablar justamente de este tema con la senadora nacional y que tiene que ver con un tema no menor que genera controversia dentro de un partido histórico como es el Partido Justicialista. Carolina, ¿cómo está? Buenos días. Carla Alfonso la saluda y le da la bienvenida en este Minuto a Minuto. Hola, buen día Carla, ¿cómo te va? Y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien decíamos, un tema no menor que se dio ahora finalizando el mes de enero es que fueron sancionados militantes, dirigentes, candidatos en las últimas elecciones, como también enumeraron una lista anexa y de esta manera anunciaron de que la afiliación de distintos dirigentes referentes, podemos decirlo, quedaron suspendidas. Así es, más de 300 compañeros, entre los cuales, claro, me incluyo, y a los diputados provinciales, a varios intendentes en ejercicios, concejales, exintendentes, comisionados municipales, vocales. Hay una lista enorme de más de 300 compañeros que estamos afectados por esta decisión de los interventores de iniciarnos un proceso sancionatorio, suspender la afiliación. Y en el fondo el objetivo era hacer caer el proceso electoral de las elecciones internas, porque claramente sabés que hay dos listas desde hace un año y medio atrás. Estas listas se cerraron en septiembre del año 2024, o sea, estamos en febrero del 2026, han suspendido la elección en 4 oportunidades, donde los interventores no han garantizado ni el proceso debido, ni la posibilidad de participación, aún habiendo tenido tanto tiempo para poder organizar la elección, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la otra lista entiendo que no quiere competir, y han terminado encontrándole en este enredo, digamos, esta decisión de sancionar. Realmente es algo histórico, nunca visto, de usar al Partido Justicialista de una manera tan sectaria, tan violenta también, haciéndose los dueños de la voluntad de los militantes jujeños, y decidiendo sobre todo el peronismo, ¿no? Creo que los peronistas teníamos que decidir sobre nuestro propio destino, sobre nuestra conducción, sobre nuestras autoridades, a través de una elección interna, que lo único que tenían que hacer los interventores era organizar esa elección. ¿Cómo se organiza una elección? Bueno, ordenando el tema del correo, las escuelas, la seguridad, y que los candidatos, las listas, puedan competir libremente y que los afiliados puedan ir a votar y elegir. Algo que en el peronismo de Jujuy no se hace más de 20 años y es parte del problema justamente que acarreamos en nuestra historia. Y además, Carolina, ya de entrada había un malestar, porque teniendo en cuenta, senadora, de que se hablaba de un 15 de febrero en una provincia en que el carnaval significa no solamente las tradiciones, la cultura, sino también el trabajo de aquellos que están abocados a la parte turística, hotelera, y que hay un impacto dentro de lo que fue justamente los ánimos ya de entrada, ¿no? Que se hablaba de, a propósito y no de forma azarosa, la elección de un 15 de febrero, y desconociendo también que es un feriado nacional por parte de los interventores, más allá de que sea o no sea carnavalera la provincia. Mira, eso te marca dos puntos que son fundamentales en el problema que estamos atravesando. Primero, esto que vos decís, o sea, el desconocimiento, la ignorancia de una fecha que para Jujuy, ¿no? Como todos sabemos, no es solo el festejo, es también la capacidad de trabajo de muchísima gente que durante el carnaval mejora su situación, brinda los servicios, atiende, digamos, a la enorme cantidad de turistas que llegan, a la organización de los festejos en todas las localidades, con lo cual era realmente ridículo e irrisorio pensar que una elección interna partidaria podría hacerse el domingo 15 de febrero en medio del carnaval, y además claro que tampoco hubiera podido ser posible, porque imagínate que necesitas la policía, el gobierno provincial va a decir, no, la policía tiene que estar abocada a cuidar a la gente, las rutas, los eventos y demás. Abrir las escuelas en medio del carnaval tampoco, para poder votar. Bueno, el correo va a decir, no, nosotros el correo no vamos a trasladar urnas ese domingo cuando sabemos que las rutas
durante ese día están colapsadas. Así que, primero eso, la ignorancia, el desconocimiento, la falta de respeto, ¿no? Y segundo, creo que no fue que no se dieron cuenta, me parece que lo hicieron a propósito para tener el pretexto para volver a suspender la elección interna. O en todo caso, el desinterés, no sé, de decir, tenemos que poner una fecha, bueno, no importa, ¿cuándo es domingo? En febrero, el primer domingo, el segundo domingo, y de ni fijarse, ¿no? O sea, me parece que eso muestra la desidia de los interventores. Creo que el Tano Menéndez y Aníbal Fernández dan vergüenza como interventores. En este punto, mirá que he trabajado con ellos, los conozco, pero ya el proceso de cómo lo han degradado y cómo han manoseado desde Buenos Aires, sin haber vuelto a Jujuy, sin pisar la provincia, sin conocer nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades políticas, y sin respetar la identidad de cada uno de los sectores, y en este punto ya en una falta de respeto generalizada de dos tipos que desde Buenos Aires deciden el futuro de los peronistas, ¿no? O sea, hace meses, yo creo que la última vez que estuvieron en Jujuy fue en mayo del año pasado, sí, después de la elección y después del resultado catastrófico de esa elección provincial, donde el peronismo metió 3 diputados provinciales sobre 24. Entonces, digo, son responsables ellos de estos resultados electorales. Y en octubre de no haber logrado ni siquiera sostener la banca de la diputada nacional Leila Chaer, que bueno, ella es la gran promotora de esta decisión. Leila no quiere competir, Leila tiene miedo de competir, Leila sabe que no nos puede ganar, no sé en qué delirio de su cabeza decidió enfrentarme cuando he tratado por todas las maneras posibles en un montón de instancias de convencerla, y ustedes son testigos porque han sido públicas mis propuestas, o sea, de que generemos una renovación, de que generemos un acuerdo, de que entre las dos listas podamos sentarnos y resolver una unidad programática, no solamente de quién va a tener un cargo o quién va a tener otro, sino la posibilidad de que el peronismo recupere una capacidad de construcción de poder, recupere el vínculo con la sociedad, podamos tener una propuesta que realmente a los jujeños les interese, que tengamos un proyecto de trabajo político, territorial. Desde el año pasado lo vengo diciendo, yo quiero ser presidente del Partido Socialista para eso, digamos, no para estar metida en esta vergüenza que realmente terminamos pasando todo por el capricho de Leila, de que bueno, loca, quería ser presidenta del partido, armaste una lista, competí, ganar la elección, no te da el cuero para eso, entonces sentate y hagamos un acuerdo y hagamos una lista unidad y no manosees a todos los peronistas en ese capricho. Pues tampoco quiere eso, no quiere competir porque no se anima a ganar una elección, es una cobarde que en su venganza y en su frustración por no haber renovado la banca de diputada nacional, que no es culpa mía, no es culpa de Rivarola, no es culpa de nadie, es culpa de ella. O sea, si ella no llegó a ser diputada nacional nuevamente, es por las decisiones que ella tomó con el acompañamiento de Cristina Fernández de Kirchner, no es culpa nuestra. Entonces ahora, enojada, en una manera de vengarse de todos los peronistas que dice ella que no la acompañaron en la elección de octubre, pues nos castiga a todos suspendiéndonos en la afiliación y dando de baja el proceso electoral, manipulando y manejando a los interventores a su gusto, a su gana, y faltándole respeto a todos los compañeros. ¿Qué tal, senadora? Hugo Krasnoroda la saluda, ¿cómo le va? Hola Hugo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle, pensaba lo siguiente, ¿no? El argumento, por lo menos obviamente el argumento está claro que hay algo detrás y es esto que dice que no quieren dar una pelea por la presidencia, es, bueno, esto de que estos dirigentes fueron por afuera del partido, debilitando las chances del partido, pero también pensaba, ¿no? El candidato a presidente del peronismo en 2023 fue Sergio Massa, ni más ni menos que el fundador del Frente Renovador, responsable en gran parte de la pérdida de la presidencia de Daniel Scioli en 2015 contra Mauricio Macri. Sin embargo, después quedó con el aval de Cristina Fernández de Kirchner como el candidato a presidente. Parecería como que la vara es una para un partido político provincial y otra para los intereses que le conviene a la expresidenta, que dicho sea de paso, está presa por corrupción y a ella nadie habla de desafiliarla, ¿no? No, es así, es un nivel de incoherencia y de hipocresía total. Mira, vos das ese ejemplo
¿no? Con Sergio armó su partido, el Frente Renovador, y abrió su... Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces sucede esto? ¿Y por qué Jujuy, a ver, existe arriba Jujuy, Jujuy Avanza, una cantidad de partidos que tienen una raíz peronista? Y porque el partido en algún punto se cerró y al no haber elecciones internas y no haber procesos electorales que garanticen la participación de los compañeros van a participar de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasó el año pasado? Que no es la primera vez, claramente. Los interventores se encerraron, armaron la lista a dedo y dijeron, bueno, estos son los candidatos, si les gustan bien y si no les gustan, váyanse a la casa. Los compañeros no se van a ir a la casa, los compañeros van a armar lista y lo hemos apoyado, por supuesto, yo no voy a negar, digamos, porque garantizo la participación y el apoyo a un montón de compañeros que también me apoyaron a mí en su momento. Entonces, la incoherencia de Cristina Kirchner la podés marcar en ese ejemplo y en un montón de otros ejemplos. Yo ayer descubrimos, por ejemplo, que Daniel Scioli, que hoy es funcionario de Milei, hace 2 años y medio de funcionario de Milei, sigue siendo afiliado y no lo expulsaron del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner. Una vergüenza lo que está diciendo. Entonces, digo, en algunos casos, ahora viste que una de las causales es por haber sido candidatos en otro frente. Ahora, en el caso de mi padre, tiene más de 30 notas presentadas a los interventores en los procesos previos a las elecciones, solicitando justamente armar las listas democráticamente, que abran un proceso partidario o por lo menos de debate o de competencia, hacer unas pasos internas para elegir a las listas. Mirá, nosotros dentro de todo, fíjate, yo todas las veces que he llegado ahora como senadora, a la vez anterior como diputada nacional, he pasado por una paso. ¿Eso qué significa? Y que el peronismo tenía 2 listas, 3 listas, y que bueno, el peronismo podía elegir entre esas 3 listas. En el 2023 fuimos 3 listas, en el 2019 fuimos 3 listas, y no está mal, porque en esa competencia interna y convocás a más gente, sumás a más votos y le das más oportunidad a los ciudadanos de que puedan elegir. En el caso de la Cámpora y de Leila, lo único que quería era que la pongan a dedo, que Cristina nos obligue a todos a apoyarla, cosa de que no iba a pasar. O sea, a vos te apoyan o no te apoyan sobre la legitimidad del convencimiento que podés generar en los compañeros y en los dirigentes. Bueno, si no le apoyamos, pues, porque algo en ella, digamos, falló, y lo que falló es este capricho de querer imponerse. Vos acordate, Hugo, que era candidato y cuando recién arrancó la campaña, antes de que suspendan la primera vez la elección interna en noviembre, o sea, Leila salía en la radio diciendo que nos iba a dominar a todos y que ella iba a ser la que manda en el partido y que le dé mandato a los diputados provinciales y a los diputados nacionales sobre lo que tenían que decidir. Y no, decís, qué nivel de soberbia creer que, primero que te vamos a hacer caso, digamos, y segundo, creer que podés decirle a un Rubén Rivarola o a una Carolina Moisés o a cualquier compañero, a cualquier intendente o a un concejal, digamos, qué es lo que vas a hacer en categoría de orden. En todo caso, puedes sentarte, consensuar, tener un proyecto programático para el peronismo y como presidenta del Partido Justicialista, consensuar las posiciones con cada uno de los compañeros. El otro caso, que es una de las cosas que me atacan a mí, es sobre las decisiones que yo tomé, digamos, como senadora nacional. Digamos. Sí, sobre la votación del presupuesto puntualmente, ¿o no? Por eso, por haber votado el RIGI. Ahora, yo, mirá, Hugo, a mí me eligieron los jujeños y jujeñas. Está bien, gran parte de ellos peronistas, y por mi identidad, y que pueden prever, digamos, cuáles son mis decisiones. También hay una realidad, confiaron en mí para que yo tome decisiones en función de los intereses de la provincia. El Senado de la Nación es un rol que tiene que velar en principio por los intereses estratégicos de Jujuy. Entonces, si a mí me acusan por haber votado el presupuesto, aunque el bloque justicialista presidido por Mayán había decidido votar en contra del presupuesto, yo no voto por Milei. Yo no soy mileísta, ni tengo peluca, no soy hipócrita. Jujuy tiene que pagar los sueldos, los docentes tienen que cobrar. Las obras las necesitamos, mal, porque estamos ante un gobierno crítico. Lo escuchaba
Rubencito Rivarola de la Intendencia, digamos, quejarse por la falta de apoyo. Ahora, esta es la realidad que votaron los jujeños, los argentinos, las argentinas, y yo, como senadora nacional, le tengo que garantizar mínimamente los recursos a la provincia de Jujuy. Entonces, después de esa explicación de por qué voté un presupuesto, como los diputados provinciales que votaron del peronismo, que votaron sucesivamente los presupuestos del gobierno provincial. Ahora, a mí me acusan por tomar una decisión autónoma en contra de lo que decía la conducción de Mayans, pero yo te recuerdo, Hugo, que Máximo Kirchner, siendo presidente de bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando Alberto Fernández era presidente y había que votar el acuerdo del Fondo Monetario, porque si no, la Argentina entraba en default, y si entrábamos en default se caía toda la economía estrepitosamente, Máximo Kirchner votó en contra no solo de los designios del partido, sino de su propio gobierno. Y a él no solo no lo suspendieron, no lo sancionaron, todavía lo aplaudieron, Leila lo defendió, y encima terminó siendo presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la incoherencia, la hipocresía que tienen, el principismo moral, que se creen que nos pueden medir el peronismo en sangre, el nivel de soberbia que tienen para poder decir quién es más y menos peronista, la verdad es que da asco, es patético, y lo que ha hecho Leila Chaer es la marca de por qué no tiene que ser presidenta del Partido Justicialista. Carolina, lo nombraste varias veces ahí al formoseño, a José Mayans. ¿Está la posibilidad de pegar el portazo, como quien dice, dejar el interbloque del peronismo y de alguna u otra manera que sean otros los senadores que también acompañen esta decisión? Sí, yo ayer, a partir de todo este problema y de toda esta decisión de los interventores, hago responsable a José Mayans, porque no solamente es presidente del interbloque en el Senado, sino que es el presidente del ejercicio del Partido Justicialista. Y él estaba en conocimiento de esta situación, porque lo había hablado yo, lo hablé con él en el mes de noviembre. Esta intención de Leila y de Guillermo Snopek de suspendernos a todos empezó 48 horas después de haber perdido la elección de octubre, y le hicieron el planteo a Cristina, habían convencido en aquella oportunidad a Cristina. Yo hablé con José Mayans, le expliqué cuál era la situación y que claramente esto iba a impactar no solamente en el bloque, porque en el caso de que a mí me suspendieran yo iba a tomar la decisión de abrirme, digamos, sí, sino también en otras provincias, porque usted imagínense que en la elección de octubre, en varias provincias el peronismo salió dividido. En Salta, nomás, al lado nuestro, le intervinieron el partido al PJ de Gustavo Sáenz, que le tengo que agradecer al gobernador que ayer salió a defenderme muy fuertemente, y a defender a los afiliados suspendidos de Jujuy. Entonces Gustavo le intervinieron al PJ y se lo sacaron. Entonces él armó, por supuesto, como gobernador su lista. Aparte el PJ armó, el PJ intervenido, igual que en Jujuy los interventores, armaron a dedo una lista que no llegó a ningún lado porque no llegaron a cubrir ninguna de las bancas. Pero aparte el compañero Oso Leavi, que fue senador y que terminaba su mandato como senador, que era parte del bloque y demás, armó un frente aparte. Entonces podemos decir que en Salta el peronismo salió dividido en dos. Bueno, no veo que hayan suspendido a nadie en Salta. En Tierra del Fuego pasó lo mismo, Tucumán. En muchas provincias pasó lo mismo, en Tucumán pasó lo mismo. Entonces, digo, con este criterio, José Mayans, como presidente del Partido Justicialista Nacional, si los distritos iban a aplicar este criterio de suspender a los compañeros que salieron por distintas listas porque no se les permitió participar en una interna o porque no hubo una forma democrática de elegir los candidatos y los eligió Cristina desde su casa, bueno, acá el problema de fondo es Cristina. Entonces sí, es probable. Yo ayer me reuní por Zoom con mis compañeros de bloque, con los 5. Ustedes saben que yo estoy en un bloque que se llama Convicción Federal, en el interbloque popular, que es el que conduce Mayans. Vendría a ser el interbloque peronista, donde estamos integrados, digamos, de esta manera. Nosotros tenemos más autonomía, respondemos a las provincias, hemos pretendido diferenciarnos de la postura kirchnerista del no a todo, del rechazo total y absoluto de todo, porque creemos que el peronismo tiene que tener una propuesta superadora. Digamos, el gobierno de Milei nos está aplastando, es violento, es espantoso lo que está haciendo el gobierno de Milei, lo vemos todos los días, en todos los rubros, en las obras y demás. Pero bueno, es el gobierno que hay, es el gobierno que eligió la gente y es la realidad que con la que debemos lidiar.
Entonces, ¿cómo uno lidia con esa realidad? Bueno, o rechazás todo, negás todo, le decís a todo no, que es la postura del kirchnerismo, del cristinismo, o buscamos propuestas superadoras que puedan encontrar un equilibrio entre el desquicio, el delirio, la soberbia de Milei, que quiere destrozar todo, y la capacidad política que podamos tener, también a raíz de un número, ¿no? O sea, porque ustedes saben que en el Senado, en la Cámara de Diputados, se gana o se pierde una ley por mayorías. Y muchas veces el peronismo no tiene esas mayorías, entonces es necesario acercar posiciones, consensuar, buscar un punto medio, negociar determinadas cosas, en eso se tienen que dar concesiones, ¿por qué? Y porque si no las cosas salen como están, y las cosas como están y como las propone Milei son terriblemente catastróficas para la gente. Entonces uno en definitiva termina diciendo, bueno, ¿cuál es el mal menor? O que salga una ley como la quiere Milei y el gobierno que va a destrozar todo, o juntar algún volumen político adentro para poder hacer un equilibrio, proponer cambios, generar propuestas superadoras para que la ley no sea tan mala y para que no sea tan dañina para la sociedad. Lamentablemente, Cristina y el kirchnerismo no le importa si la sociedad queda más lastimada. Entonces se ponen en una conducta moral de decir traidor a cualquiera que piense diferente. Entonces el problema de fondo es la conducción de Cristina, que hoy lamentablemente tampoco tenemos la culpa los peronistas ni nadie de que ella haya terminado detenida por las causas que tiene que rendir cuenta. Entonces para mí el kirchnerismo políticamente, el cristinismo, digamos, está terminado. O sea, está terminado, yo lo lamento y hay mucha gente que se enoja conmigo porque dice, pero vos eras kirchnerista, pero vos sos peronista, otra vez. Sí, es verdad, pero la sociedad evoluciona, la historia cambian y las propuestas políticas cumplen su ciclo. Y creo que el kirchnerismo cumple un ciclo. Yo trabajé con Néstor, realmente Néstor tenía una mentalidad revolucionaria, pragmática, tengo el mejor de los recuerdos, tengo el privilegio de trabajar con él y creo que los jujeños y jujeñas lo recordamos con el mayor de nuestros cariños y nuestros afectos. Cristina fue una buena presidenta en su momento, pero ya está, fue, o sea, Cristina fue. No, aparte, Carolina, en bien lo decías, ¿no? Hablar del gobierno de Javier Milei y la desesperación de muchas familias que se ven postergadas, que se ven duramente golpeadas por las políticas nacionales, están buscando también que de alguna u otra manera la oposición, ¿no? Los partidos tradicionales levanten la bandera. Y hablando del partido que hace minutos atrás lo decías, fue una cuestión cerrada, figurativamente. Pero hablando de la realidad, el partido se encuentra cerrado, después de octubre todavía continúa la gigantografía en el frente, y es como que se detuvo en el tiempo el partido justicialista y empiezan a también generarse malestares en aquellos que fueron dirigentes de base, militantes, que salieron a caminar puerta a puerta en alguna oportunidad y que seguían apostando justamente a esta, de alguna u otra manera, solución que se estaba por brindar, pero sin embargo hoy se ven totalmente apagados con un partido que lamentablemente se está viniendo abajo porque esto de sacar dirigentes también hacen que muchas personas directamente no quieran acercarse nuevamente al Partido Justicialista. Totalmente. Sí, es así como ustedes lo describen. Vos fijate, cuando nosotros armamos las listas, a nosotros nos sorprendió mucho el nivel de entusiasmo de los compañeros de querer participar. Imagínate, hace más de 25 años que no había una interna para elegir las autoridades partidarias. Realmente nos sorprendió, o sea, para participar de una lista o de la otra, esas horas previas, esos días previos, vos los llamabas a los compañeros, y decías, che, estamos armando una lista, no podían creer, qué bueno, qué bien, que sí, que me sumo. Estamos hablando de que cada una de las listas tiene más de 500 candidatos, ¿no? O sea, ustedes imagínense que son los 24 consejeros provinciales, más los congresales nacionales, más son casi 200 congresales departamentales, ¿viste? En una proporción por departamento, más las juntas departamentales, que son 18 por cada departamento. Estamos hablando de casi 500 candidatos en cada una de las dos listas. Imagínense que no es fácil, digamos, armar una lista, y sin embargo el peronismo de Jujuy logró armar dos listas, donde entre una lista y la otra estaban integrados casi todos los sectores, y el que no quiso, que hubieron un par de sectores que no estaban, el que no quiso es porque no quiso, digamos, participar o en la lista de Leila o en la lista mía o armar una lista, porque la verdad
es que se generó una movida muy, pero muy interesante, con mucho entusiasmo. Miren, nosotros hemos hecho un plenario de Generación Valiente en noviembre, que hasta nosotros nos sorprendió cómo se desbordó, vinieron de todas las localidades, más de 800 compañeros, digamos, donde, bueno, justamente el plenario fue para elaborar las propuestas, para que se conozcan entre todos y demás, de cada uno de los departamentos, de la Quebrada, de la Puna, de todos lados. Y esto generó una movilización muy, pero muy, muy importante, y bueno, la contracara de eso es la terrible decepción que tienen hoy, en estas horas, ayer, no saben la cantidad de mensajes de los compañeros indignados, enojados, por decir, ¿por qué no nos permiten participar? ¿Por qué encima nos castigan por haber querido participar, O sea, la suspensión esta, claramente es un mensaje sectario excluyente, donde dice, sí, te castiga por participar, te castiga porque participás de una lista, porque querés competir para ser autoridad partidaria, para renovar ese partido, para abrir las puertas, para darle poder a los compañeros, para poder armar una renovación por fin. Escúchenme, el Partido Justicialista, el peronismo de Jujuy lleva más de 10 años, o sea, sin tener una propuesta ganadora, llevamos casi 10 años perdiendo elecciones. Entonces también tenemos que entender que es toda nuestra responsabilidad de todo lo que estamos involucrados en esto. A mí me escriben, que bueno, que sí, que se vayan, que ya está, que los nombres, que de siempre, que los apellidos y todo lo demás. Claro, bueno, que vengan los nuevos, perfecto, que vengan los nuevos. ¿Quiénes son los nuevos? ¿Una Leila Chaer es nueva? Con esta metodología sectaria, excluyente, lejanísima, digamos, de la voluntad de los compañeros, y bueno, porque tiene la mentalidad de la cámpora. Ahora, como vos decís, está cerrado el partido, lleva 1 año y medio con esta indefinición tremenda, y termina. Ahora, esto no termina acá, ¿no? Eso sí también les quiero aclarar, o sea, esto no termina acá, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a defender a todos los compañeros. Hemos hablado con los distintos dirigentes más importantes que estamos afectados en esta, digamos, en esta racia colectiva de las suspensiones. Tenemos una estrategia en común, nos vamos a defender absolutamente a todo, vamos a hacer la respuesta y vamos a terminar en la justicia, por supuesto, porque está es un mamarracho jurídico lo que hicieron. Por lo tanto, yo ya tengo abierto un expediente en el juez federal electoral pidiendo la intervención del partido, la intervención judicial del Partido Justicialista ante todas estas irregularidades, y claramente con lo que han hecho ahora, sobrado argumento y sobrada digamos, irregularidades, así que bueno, estamos preparando toda la presentación legal para pedir la intervención de la justicia, por supuesto. Bien, no sé si quedó algo más en el tintero. Me parece que hemos abordado en profundidad este tema, que también es importante, ¿no? Escuchar las distintas voces, no solo que se vieron afectadas, sino que, como bien lo decía usted, agarrar el toro por las astas y decir qué es lo que está pasando, porque del otro lado también, ¿no? Hay mucha desinformación, porque es como que se va tergiversando el mensaje a medida que va avanzando. No nos tenemos que olvidar que en las elecciones del 2021, Leila Chaer salió en primer término, y cuando vino la intervención, vinieron los interventores, fue la primera en decir que no se dejaba ni a la juventud ni a las mujeres participar fuertemente dentro del partido. Y así los mensajes se van replicando, como que la fortaleza tendría que ser ella, y la renovación, como bien lo decía en varias oportunidades, pero también es importante escuchar a los que quedaron afuera por una decisión de interventores que desde el primer momento lo que no buscaban era solucionar lo que estaba pasando en el PJ. Así es, así es. Leila Chaer es una cobarde, no se anima a competir, entonces se operó con Cristina Kirchner, que es la gran responsable de esta decisión en contra de todos los peronistas. Así que bueno, vamos a defendernos, vamos a seguir con los mismos objetivos y vamos a trabajar para que esta situación se normalice. Bien. Les agradezco un montón, chicos. Muchas gracias, senadora. Van a quedar abiertos los micrófonos para otra oportunidad, Carolina. Nosotros le mandamos un abrazo enorme. Ahí estuvimos dialogando con la senadora nacional el tema de la suspensión del PJ, teniendo en cuenta justamente de que ahora esto se patearía, y lo decimos en potencial porque no sabemos si realmente va a pasar o no va a pasar. Las elecciones internas del Partido Justicialista se llevarían a cabo el 24 de abril de este año, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque recién empieza a levantarse la espuma
después de lo que pasó con esta resolución dada el día 28 de enero. Interventores del Partido Justicialista, y hablamos de Aníbal Fernández como también de Gustavo Menéndez, decidieron suspender la afiliación de dirigentes como Carolina Moisés, y la lista es larga, ¿no? Porque hablamos de más de 300 personas, militantes, dirigentes, algunos que fueron candidatos, otros que no, y que entran dentro de esta lista bastante larga, ¿no? Entre los que algunos, como bien lo decías vos, son intendentes, otros son referentes y otros que en algún momento fueron los que sostuvieron el